los conceptos básicos de la contabilidad financiera se refieren a toda aquella información que genera la empresa en este sistema de información. De ahí que nuestra información sea financiera o económica. Y lo que tenemos que hacer es primero identificar cada una de las operaciones que genera nuestra empresa, dependiendo del tipo de empresa que estamos manejando, para poder entonces medir en dinero todo aquello que genera la empresa y comunicar estos resultados. Esto nos va a permitir generar un diagnóstico, tomar decisiones de lo que sigue para la empresa y evitar errores y resolver los errores que haya en la empresa. De ahí que entonces se divida la contabilidad en contabilidad externa o contabilidad interna. Cuando hablamos de contabilidad externa es porque generamos información para usuarios externos, gente que está fuera de la empresa. Por ejemplo, los proveedores o los acreedores. Proveedores es aquellos que nos prestan dinero para poder funcionar al comprarles la mercancía que vamos a vender o la materia que vamos a producir en un corto plazo. Y a ellos generamos cuentas anuales y cuentas mensuales y el balance general y el estado de resultados. Cuando hablamos de usuarios internos estamos hablando de generar presupuestos o la planeación que tiene la empresa y la contabilidad de costos, que es el costo del producto a producir. De ahí entonces que nuestra contabilidad financiera tiene que ser útil y oportuna, porque en base a eso vamos a poder tomar decisiones y se debe de presentar para usuarios internos o externos. De ahí entonces que vamos a tener que determinar qué hacer con esa utilidad o pérdida del ejercicio que se haya generado en nuestra empresa. Por lo tanto, esta contabilidad financiera nos sirve para llegar a una toma de decisiones. ¿En base a qué? A la información que deben de hacer para futuros inversionistas, al flujo de efectivo que tiene la empresa y a los estados financieros que va a generar la empresa. Podemos entonces identificar que la contabilidad es un total de información que se puede dividir en diferentes tipos. Una, que es la financiera, en donde se presentan los 4 estados financieros necesarios para la empresa, como es el estado de resultados, el balance general, el estado de cambios en la situación financiera o flujo de efectivo y el estado de variaciones en el capital contable. De ahí que tengamos la contabilidad fiscal, que habla de los impuestos y aquellas declaraciones informativas que se presentan a las autoridades fiscales, que en este caso es el SAT, el IMSS o el Infonavit. La contabilidad administrativa, que vienen siendo todos aquellos presupuestos o planeaciones que tengamos para elaborar antes de que sucedan, y la contabilidad de costos, que nos permite elaborar el estado de costo de producción. Una vez que tengamos eso, entonces podemos encontrar que estas contabilidades tienen ciertas diferencias. Por ejemplo, la contabilidad financiera se genera sobre hechos pasados. Nosotros presentamos información sobre cada mes vencido. En cambio, la contabilidad administrativa se genera sobre hechos futuros, mientras que la contabilidad fiscal es sobre hechos pasados. En este caso también es sobre un mes vencido. Usuarios se refiere a las personas a las que le presentamos la información. Para la contabilidad financiera estamos hablando de usuarios externos, fuera de la empresa, o internos, dentro de la empresa. La contabilidad administrativa solamente se presenta a los usuarios internos de la empresa y la contabilidad fiscal, en nuestro caso, es para usuarios externos como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Cuál es nuestra fundamentación? Para nosotros son las normas de información financiera cuando hacemos contabilidad financiera. Estos son los principios o reglas del juego para seguir nuestra contabilidad. Para contabilidad administrativa no hay una fundamentación como tal, es simple y sencillamente la forma de trabajar de la administración la que establece las reglas del juego. Y en el caso de la contabilidad fiscal estamos hablando de las leyes fiscales, lo que nos determine la ley en específico dependiendo del impuesto que estemos pagando. De ahí que generemos diferentes reportes. En el caso de la contabilidad financiera se llaman estados financieros y son 4 estados financieros básicos. En el caso de la contabilidad administrativa estamos hablando de la información financiera proyectada. Y en el caso de la contabilidad fiscal estamos hablando de aquellas declaraciones fiscales, ya sean mensuales o anuales, a presentar a la autoridad. Y esto nos va a permitir en cierta manera tomar decisiones, ya sea de operación, de financiamiento o de inversión. Cuando hablamos de operación estamos hablando de todas aquellas operaciones que se hacen siempre en la empresa, como el pago de la nómina, el pago de la luz, el pago del agua, todas las tomas de decisiones de todos los días. Financiamiento, hablamos de personas que nos van a prestar para poder adquirir activo fijo o para poder adquirir la materia prima o el producto terminado. Y en el caso de inversión serían los activos fijos que vamos a adquirir. De ahí que tanto la contabilidad financiera como la administrativa generen los 3 puntos para la toma de decisiones, pero en la contabilidad fiscal solo se toma sobre la parte de operación, que sería el pago correcto de los impuestos.
Entonces, llegamos a la toma de decisiones. Por ejemplo, operación dice, ¿qué actividad realizaremos en el negocio? ¿Necesitamos servicios de asesoría? La inversión nos va a preguntar, ¿qué activos se requieren para que la empresa pueda operar? ¿Compramos 2 o más computadoras? Financiamiento se refiere a cómo financiar la inversión que se hará en activos. ¿Se tienen recursos o se requiere pedir prestado? En base a esto, nosotros tomamos las decisiones y empezamos a ver qué es lo que necesitamos, cómo lo vamos a conseguir y cómo vamos a hacer funcionar a nuestra empresa, generando utilidades en el corto o en el largo plazo.